me borró. Bueno. Espero que estén escuchando bien, porque acá el celular me está dando avisos que no sé si ustedes están escuchando. ¿Se escucha bien entonces? Bueno, comenzamos. Resulta increíble pensar que estamos ya en los últimos días del mes de mayo, estamos entrando a junio, mitad del año, y parece, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero parece que hace unas semanas atrás estábamos celebrando la Navidad, el Año Nuevo, y con todas las expectativas para este año. Y estamos entrando ya a la mitad del año. Y hay un tema que nos sigue dando vuelta por la cabeza, y es cómo vamos a seguir, cómo va a ser el futuro de todo lo que estamos queriendo hacer como iglesia. En este mes estuvimos viendo temas muy importantes y Carlos nos mencionaba la semana pasada, volver a las cosas, a rever algunos puntos básicos de nuestra fe, de nuestra misión. Por eso estuvimos hablando acerca de la oración. Willy nos estuvo compartiendo acerca de la importancia de la oración. Carlos nos estuvo hablando la semana pasada del evangelismo, de la responsabilidad de estar llevando el mensaje del evangelio. Marcelo de la Llave nos estuvo hablando acerca de la pertenencia, de saber que somos parte de un cuerpo y lo importante que es de estar activos en la iglesia. Fabio Machado nos estuvo hablando de la importancia del dar, de ofrendar, de dar de nuestros bienes y honrar y servir al Señor con todo lo que tenemos. Pero terminando en este mes, tenemos que hablar acerca del servicio a Dios. ¿Por qué debemos servir? ¿Qué necesidad tenemos de servir? Si vamos a los evangelios, vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús habla acerca del servicio. Yo voy a leer dos porciones donde Jesús habla de la necesidad y de la responsabilidad que tenemos para servir. Dice así en Juan capítulo 13, versículo 13 al 15, dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y hay otro versículo en Marcos 10, 45 que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí tenemos a Jesús explicándonos claramente cuál era el propósito del servicio. Cuando él estaba con sus discípulos, y la Biblia dice que Jesucristo sabía que Dios había puesto todas las cosas en su mano. Él tenía todo el poder que quisiera, todo lo que necesitara, lo tenía en sus manos. Pero en ese momento con los discípulos dice que él se sacó el manto, se puso de rodillas y empezó a lavar los pies a sus discípulos, dándoles una gran lección en un momento donde el tema que estaban preocupados y discutían entre ellos era quién iba a ser el mayor, quién iba a ocupar los lugares importantes en el reino que Cristo les estaba hablando. Entonces él se arrodilló y empezó a lavar sus pies, dando un ejemplo de servicio, poniéndose en una condición de un siervo, en una condición de siervo. Y lavó los pies de los discípulos y les dijo que él, a través de ese acto, nos estaba dando un ejemplo a ellos y a nosotros, para que así como él hizo, nosotros sigamos sus pisadas. Y cuando tuvo que explicar acerca de qué era realmente el servicio, él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante que Jesús
con solo 2 palabras, pudo resumir un hecho que es trascendental para la vida del cristiano, que es el servicio a Dios. Él dijo que todo se reduce a esto, a servir y a dar. Dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero también dice, y a dar su vida en rescate por muchos. Así que nuestra vida, como propósito, debe ser el servicio a Dios. La nueva naturaleza que tenemos como cristianos, la tenemos, y una de las características de esa nueva naturaleza es que tenemos que servir a Dios. Somos siervos los unos de los otros. Necesitamos estar juntos, necesitamos congregarnos. Nosotros fuimos creados para servir. La Biblia nos dice que el propósito de la creación nuestra es para que sirvamos a Dios, pero también el propósito de nuestra salvación es el servicio a Dios. Ahora vamos a considerar estas cosas. En primer lugar, yo tengo acá anotado que el servicio a Dios es el resultado de nuestra salvación. Mati citó un versículo antes de comenzar muy importante, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Él ya lo dijo, pero lo voy a volver a leer. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, para que les sirvamos a Dios. Dios ya preparó todo lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que amar a Dios, servir a Dios, y tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, como nos enseñó el Señor Jesús, pero dice que nosotros debemos servir haciendo esas buenas obras que Dios preparó de antemano. En el libro de Tito, si quieren ir buscándolo, Tito capítulo 3, el apóstol Pablo va a reforzar esta misma idea. Tito 3, 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Ahí da la razón por qué Él nos salvó, no porque nosotros hubiésemos hecho algo especial para Dios, no por algo que merecemos. Todos ya, creo que de los que estamos acá conectados, sabemos lo importante, pero sabemos que esa verdad ya está plasmada en nuestro corazón. Somos hijos de Dios y sabemos que el Señor Jesús nos salvó no por lo que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Pero el versículo 8 dice lo siguiente, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son útiles a los hombres. Mirá, el apóstol Pablo está pidiendo que con insistencia reforcemos la idea entre los hermanos, entre nosotros, que fuimos salvos por la fe, sí, nos salvó no por nuestras obras, pero debemos, sí, procurar ocuparnos en buenas obras. Debemos ocuparnos en este servicio para Dios, que no es opcional. Como dijimos, en la nueva naturaleza del cristiano está el ser hechos siervos. Somos siervos de Dios. Todo servicio a Dios nos va a llenar de satisfacción. Vamos a ser felices, vamos a ser bienaventurados cuando estemos sirviendo a Dios. Y por el contrario, cuando nos salimos de ese enfoque, cuando no estamos sirviendo a Dios, cuando nuestra vida empieza a girar en torno a nosotros mismos y nos estamos sirviendo a nosotros mismos, nos vamos a empezar a sentir vacíos, frustrados, amargados, deprimidos, porque estamos fuera
de lo que Dios ha planeado para nosotros. Esto es importantísimo, hermano, porque en estas últimas 2 semanas, con Alfredo, con Carlos, hemos estado compartiendo con los líderes de los ministerios, nos faltan algunos, y con la mayoría de estos hermanos con los que hemos compartido, estamos en la misma sintonía al ver la necesidad que tenemos de que cada uno esté cumpliendo su función en este cuerpo. La iglesia nuestra necesita que cada miembro sea un siervo de Dios y que esté sirviendo en la iglesia, que esté ministrando, que esté cumpliendo su rol en este cuerpo. Ahora necesitamos de todos. Guillermo Lectour con su esposa están haciendo un trabajo tremendo a través de la reunión de matrimonios. Estuvimos en su casa el otro día con otros matrimonios y sé que la mayoría de ustedes ya han estado. Él los está reuniendo en su casa. ¿Y sabés cuál es el desafío principal de esas reuniones? Es en qué te vas a involucrar, en qué vas a servir en la iglesia. Estuvimos hablando con Pal y Meli Portillo, y ellos están con el deseo firme de estar sirviendo con los líderes de los jóvenes, a los adolescentes. Las mujeres están comenzando un programa espectacular, han involucrado a nuevas hermanas para que estén haciendo estudios, grupos pequeños, y han desafiado a otras hermanas que no estaban involucradas para que se involucren en estos ministerios, y así te puedo seguir contando de muchas otras áreas donde estamos queriendo apretar un poquito la tuerca y darnos cuenta que ya basta de quedarnos tranquilos porque estamos en pandemia. La Iglesia de la Paz, en plena pandemia, pudo hacer un montón de cosas. Mirá, se abrió el centro de Uno Más, ¿sí? Se pudo abrir el banco de alimentos. La Horita Feliz con el merendero móvil hicieron maravillas en el invierno pasado. Se pudo estar construyendo el templo, cosas que en algunos momentos pensábamos que eso se iba a tener que archivar y no íbamos a poder hacer nada con eso. Se pudo hacer esa hermosa campaña de entrega de alimentos y de folletos en el tiempo de Navidad a un montón de familias del pueblo. Se pudieron hacer muchísimas cosas, pero ¿sabés qué? La realidad es que podemos seguir haciendo muchas cosas más, porque necesitamos fortalecernos como familia. Nosotros, hermanos, necesitamos congregarnos, juntarnos, abrazarnos, mostrarnos afecto, recibir afecto. Esto es doloroso, lo del Zoom, tener que vernos en diferentes pantallitas y no poder abrazarnos, no poder manifestar nuestro cariño, nuestro afecto. Pero sabemos que va a llegar un momento en que va a pasar. Va a pasar. Y confiamos en el Señor que va a ser pronto. Y tenemos que estar preparados para ese momento. Nosotros tenemos que entender que tenemos que estar involucrados en algún área de servicio en la iglesia. Después, en segundo lugar, quiero decir que el servicio a Dios es una respuesta de amor. ¿Por qué servimos a Dios? Porque le amamos. Le amamos por lo que Él hizo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14. Si tienen su Biblia ahí a mano, búsquenlo. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, todo lo que se puede hablar de la ley de Dios, el apóstol Pablo decía, se puede resumir como lo dijo Jesús, amando al prójimo. Hermanos, nosotros servimos a Dios porque le amamos, pero ese servicio se tiene que traducir en un servicio a los hermanos,
Amamos a los hermanos porque amamos a Dios. Servimos a los hermanos sirviendo a Dios. Entonces, acá me trae a la mente una figura que hay en el Antiguo Testamento, cuando la familia israelita podía tener un esclavo, un siervo, y decía que durante 6 años lo podían tener, y en el 7º año tenía, por la ley, tenía que ser liberado. Pero había una cláusula ahí. Decía que si ese esclavo que había ganado su libertad se sentía cómodo con esa familia y decía que si amaba a esa familia, a sus amos, lo habían tratado bien, le habían dado todo lo que necesitaba y no quería seguir, obtener esa libertad, él podía ser lo que se llama un siervo por amor. Entonces, ahí es una palabrita media rara, pero es la palabra doulos. Es para mostrarlo a los demás. Esa persona tenía que ir ahí a un lugar público y le hacían un agujerito acá en la oreja, ¿sí? Como si se fuera a poner un aro. Y esa marca en la oreja era una marca que los demás lo veían y decían: tengo dueño, pertenezco a alguien, pero pertenezco a alguien por amor. Entonces nosotros, esa figura utilizó el apóstol Pablo cuando él se presentaba como esclavo de Jesucristo, cuando decía: Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, él usaba esa palabra, doulos, soy un siervo pero por amor. Y es eso lo que Dios espera de nosotros, que todo nuestro servicio, que todo lo que hagamos, lo hagamos como dice Pablo, lo tenemos que hacer para el Señor, ¿sí? Para el Señor. Y lo hacemos porque le amamos, ¿sí? Nosotros amamos a Dios. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto, ¿sí? Para olvidar el trabajo de amor y el servicio que hacemos a los hermanos. Tenemos infinidad de formas de servir a nuestros hermanos. Tenemos muchísimas áreas de servicio en la iglesia. Y hermanos, necesitamos que por el amor que tenemos hacia Dios, cada uno de nosotros, terminada esta reunión, digamos: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? Tiene que haber algún área donde yo pueda estar sirviendo. Quiero decirles también, hermanos, que el servicio a Dios tiene un requisito. En Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, nos habla acerca de una vida entregada y consagrada a Dios. Habla del sacrificio que debe presentar un hijo de Dios, ¿sí?, en el altar de Dios para poder servirle. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada hijo de Dios debe presentarse ante Dios como un siervo por amor, decirle: Señor, te amo y quiero servirte. Las familias de la iglesia necesitan ayuda, necesitan consejo. Los jóvenes de nuestra iglesia necesitan ayuda, necesitan guía, dirección, consejo. Los niños, los ancianos, aquellos que están solos, aquellos que están solteros, aquellos que están alejados de Dios. Tantos hermanos nuestros que podrían estar en estas pantallas y no lo están. Que el enemigo ganó lugar en su corazón, logró tener una ventaja y los sacó. Tenemos que ir tras esos hermanos, tenemos que ir a buscar a los perdidos, pero tenemos que hacerlo con vidas consagradas, con un buen testimonio. Nosotros tenemos que ponernos en el altar de Dios y decirle: Señor, acá estoy. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Romanos capítulo 6, versículo 22, nos dice
que fuimos liberados del pecado. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Mirá el proceso, fuimos liberados del pecado y fuimos hechos siervos. Así lo dice Pablo. Fuimos liberados del pecado y fuimos hechos siervos. Y ahora lo que sigue es esa santificación para servir a Dios. Y lo bueno de esto es que el Señor te quiere utilizar a vos, porque sos su siervo, porque le perteneces, le pertenezco. Como dijimos, no somos nuestros, Él es nuestro dueño. Y lo bueno de esto es que el Señor nos ha dado los recursos para poder servirle. La Biblia nos dice que Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, y con todas esas cosas las ha dado para que le podamos servir. En Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4 está una gran lista de dones, talentos, cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros debe tener por lo menos un don, porque la Biblia dice que Dios repartió dones a sus hijos. Y ese don es un regalo de Dios, es una capacidad sobrenatural que Dios te ha dado para que puedas servirle a Él y que puedas utilizarlo en el ministerio de la iglesia. Así que si vos tenés dones, tenés talentos, tienen que ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el único propósito de los dones, para edificar la iglesia. Y si vos sabés cuál es tu don, pero no lo estás utilizando, no estás sirviendo, estás yendo en contra de esa nueva naturaleza. Y como te dije anteriormente, eso es lo que te va a hacer sentir mal. Eso es lo que te va a hacer sentir vacío. Cuando te das cuenta que tenés algo que te podés utilizar para servir y no lo haces. Dios nos dio dones, Dios nos dio talentos. Y mira, el otro día leí una historia que me hizo acordar era una historia de Navidad y me llevó a un momento de mi infancia. Yo creo que la mayoría saben que nací en una familia enorme y creo que los mejores recuerdos de mi vida están ahí en esos tiempos de Navidad. Porque el día 25 de diciembre era tradicional en las iglesias evangélicas allá, se hacían los bautismos y se hacían así en lugares donde habían ríos, se juntaban todas las iglesias y eran cientos y cientos de personas que se bautizaban en los ríos y era un hermoso día de picnic. Pero celebrábamos la Navidad y mi mamá, que era una mujer muy creativa, y mis hermanas mayores, nos hacían un montón de regalos chiquitos, ¿sí? Pero se llenaba el árbol de Navidad de regalos. Y era increíble porque en ese tiempo, ahora ya no se usa más, vas preso, pero en ese tiempo se usaba que se cortaban los pinos, las ramas de los pinos y se ponía un pino natural. No sé si alguno de ustedes logró celebrar Navidad con un pino natural adentro de tu casa. Y el aroma que generaba ese árbol y las luces y los adornos y ver todo el piso lleno de regalos, para nosotros era una expectativa tremenda. Y los regalos no se abrían en la noche. Acá, por lo menos, nosotros siempre celebramos con la familia de Poli y se hace a las 12 de la noche, pero allá no, era en la mañana. Esa desesperación por ir a abrir esos regalos. Y es una linda imagen del recuerdo, pero me llevó a esto, mira. La Biblia dice que los dones de Dios son un regalo para cada uno de nosotros, que son para ser utilizados en la iglesia, pero son un regalo que Dios te ha hecho. Y ese don tiene que ser descubierto, tiene que ser desarrollado, tiene que ser usado en la iglesia. Y creo que hay personas que tienen ese regalo y quizás nunca lo abrieron. O hay personas que lo abrieron, vieron lo que había, pero nunca lo han usado. Entonces, hermanos, acá la palabra de Dios es muy clara. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de servir a Dios,
porque Él no solamente nos salvó, no solamente nos ha dado la oportunidad de ministrar, sino que nos ha dado los recursos para hacerlo. Entonces es como si dijéramos, no hay excusa para no estar sirviendo a Dios. Él nos ha dado los recursos y también Él nos ha puesto ejemplos, referentes en la palabra de Dios, que son muchísimos. Había hecho una lista de ejemplos de servicio para poder compartir, pero no nos da el tiempo para desarrollar tanto. Pero lo que sí, te quiero mencionar algunos. Por ejemplo, alguien que yo admiro mucho en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es Josué, que la Biblia dice que él, en el libro de Josué, cuando comienza su ministerio con Moisés, él es servidor de Moisés. Se le menciona a él como un siervo, como un servidor. Y cuando él muere, en sus últimas palabras dice que murió Josué, que era el siervo de Dios. Empezaba como un servidor, pero terminaba como siervo de Dios, un servidor de Dios. Este hombre, en un momento de su vida, de su liderazgo, del servicio que Dios le había dado, en un momento él reunió a algunas personas que no estaban de acuerdo, no querían seguir y estaban ahí poniendo palo en la rueda. Y quiero que lean conmigo en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Pueden leerlo ahí. Josué dijo: escogeos hoy a quien queréis servir. Ustedes pueden servir a los que quieran, a estos dioses paganos que tenían vuestros padres. Si lo quieren hacer, cosa de ustedes. Pero él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él tenía un compromiso como hijo de Dios de siervo, es decir, yo voy a servir a Dios pase lo que pase, y lo voy a hacer con los míos, con mi familia. Ahora, qué importante, hermanos, que es que nuestros hijos vean nuestra vida de servicio, que nuestros hijos aprendan a servir a nuestro lado. Sabes que está comprobado que los chicos aprenden más de lo que ven en sus padres que lo que escuchan de sus padres. Nosotros les podemos decir un montón de cosas, pero ellos están viendo cómo actuamos. Mis hijos están viendo cómo hablo con mi esposa, cómo trato los problemas con mi esposa. Nos ven cuando discutimos, nos ven cuando hablamos de los hermanos. En la mesa nos sentamos y escuchan lo que decimos de los líderes, escuchan nuestras murmuraciones, saben cuando estamos hablando con ironía, saben cuando nos estamos burlando, cuando menospreciamos a otros. Los chicos están cada vez más despiertos. Nos asusta a veces ver que chicos tan chicos tengan tanta perspicacia para darse cuenta de las cosas. Quizás vos tenés chicos chiquitos y pensás que no se dan cuenta. Estás muy, muy, muy equivocado, hermano. Ojo con cómo nos manejamos en nuestro hogar, con nuestra familia. Nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos el amor a Dios, el servir a Dios y el servir a nuestros hermanos. ¿Querés tener hijos que sean siervos de Dios? Te tienen que ver a vos sirviendo, hermano. Tenés que ser un ejemplo de servicio. En el capítulo 4, versículo 1 de Primera de Corintios, Pablo escribió lo siguiente. Dice así: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Esa palabra servidores, ¿sabes qué es? Es esclavo, es siervos.
pero este es diferente al esclavo que se había hecho el agujerito en la oreja, que se llamaba el siervo por amor, el dulos. Este esclavo es diferente. Este era un esclavo que estaba adentro de, ¿vieron esos barcos romanos, las galeras? Que abajo, en la parte más baja del barco, ¿sí? Ahí iba una clase de esclavos que iban remando para que el barco se moviera. Y esos esclavos eran denominados con una palabra griega que era uperetes. Esos esclavos eran los esclavos de más baja condición. Era el esclavo que ya estaba castigado, condenado a muerte, ya no había otra opción de servicio que no sea estar ahí abajo encadenado, remando. Y había un hombre que se ponía ahí enfrente con un tambor y llevaba el ritmo de la forma en que iban a ir remando, y muchas veces había atrás algún soldado romano con un látigo que les iba pegando en la espalda para que no aflojaran. Y era una pena de muerte para esos hombres estar en esa condición, remando ahí en esos barcos. Era el esclavo de más baja condición. ¿Sabes que esa palabra utilizó Pablo? Uperetes, esa palabra, el esclavo de más baja condición, fue la palabra que utilizó Pablo para, en este versículo, decirle a los hermanos: téngannos los hombres, que los demás personas nos vean a nosotros como servidores, como esclavos de Cristo, pero un esclavo de la más baja condición. Nosotros no nos podemos creer nada. En nuestros sistemas eclesiásticos tenemos jerarquía. Vos sos el pastor, anciano, diácono, director de alabanza, director de finanzas, y nos llenamos de títulos. Y son buenos para el orden, pero cuando esas jerarquías generan en tu corazón un sentimiento de pensar que por ahí tengo más, o sé más, o soy más capaz y me siento diferente. Algunos se sienten especiales porque tienen un título, un doble apellido, una profesión, mucho dinero, un montón de cosas nos hacen sentir diferentes. Y nos creemos especiales. Pero sabes que para Dios no existen esas cosas. Somos todos iguales. Y Pablo dice: ante los demás hermanos, ¿saben? Nos tienen que ver así, como un siervo de la más baja condición. No somos nada. Todo lo especial que tenemos es por la gracia de Dios y es para Dios. Estamos en un momento, hermanos, donde tenemos tremendas expectativas de que el Señor va a utilizar la Iglesia de la Paz para hacer algo grande en el pueblo. Mira, los jóvenes, la mayoría de ellos está con un peso tremendo por ganar jóvenes del pueblo. Nuestra iglesia tiene muy poquitos jóvenes que han sido ganados al pueblo. Y estamos muy preocupados por eso, porque hay muy pocas almas ganadas en el pueblo por miembros de la Iglesia de la Paz. Y queremos que esta pandemia ya no siga siendo un lastre, un peso que nos tenga escondidos o acá inmovilizados y no poder hacer nada. Tenemos que empezar a despertar la originalidad y buscar formas, métodos y oportunidades para poder alcanzar otras personas. Hay mucha gente que está muriendo, no solo por el COVID, se está muriendo por todas las otras enfermedades que se ha muerto la gente siempre. Pero hay mucha gente que está todavía esperando en los hospitales, haciendo fila por un turno, por una necesidad. La pobreza ha aumentado a unos niveles extraordinarios, la situación económica está terrible. Es una gran oportunidad para la iglesia para estar ahí con el mensaje del Evangelio, con una ayuda, cualquier tipo de ayuda que la gente pueda recibir, a veces con un abrazo, con una muestra de afecto. Pero tenemos que despertarnos, hermanos. Fuimos salvos para ser siervos. Y si estás en la Iglesia de la Paz,
tenés que estar sirviendo en algún ministerio. En algún área de servicio tenés que estar. Tenés que estar. Vamos a dejar acá y vamos a pedir al Señor que esto que hemos escuchado pueda despertarnos a un mejor servicio que se evidencie en nuestra iglesia hacia nuestros hermanos, pero por sobre todas las cosas que sea evidente para el Señor. Así que vamos a orar y decirle: Señor, te amo, quiero servirte, y por sobre todas las cosas te doy gracias por ser parte de tu pueblo. Oramos. Señor, llegamos ante ti en esta mañana y ponemos tu corazón ante ti, Señor, para que tú lo examines. Sabemos, Señor, con todo el temor de nuestro corazón, que seguramente nada bueno vas a hallar en él. Pero también sabemos que por tu gracia y misericordia nos has hecho hijos tuyos. Y, Señor, entendemos que también somos siervos tuyos, Padre. Queremos ser siervos por amor. Queremos, Señor, decirte con todo nuestro corazón que te amamos. Queremos que seas nuestro dueño. Queremos consagrarnos ante ti, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, que podamos servirte y ganar muchas almas para ti en este pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.